to record this meeting. Hello, everyone. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement. Welcome to this Title I meeting. And we are gathered here because our school is a Title I school. That means that we get federal money to make sure that our school is well supported with all sorts of programs so our children can succeed. And but as part of getting that money means that we need to work together, which is great. Parents and our staff has to work together. So your input is very important. Nuestra escuela es una escuela de título 1, quiere decir que nosotros recibimos fondos federales para suplementar lo que nosotros estamos haciendo con los estudiantes, cosa de que podamos cerrar cualquier brecha, cualquier laguna que ellos tengan en la parte académica. Y también, como es dinero federal, se trabaja mucho con los padres para asegurarnos de que los niños estén surgiendo bien todos. So this meeting is interactive, meaning that we all work together. So your input is very important. Now I understand it's very hard to do everything like everybody telling. So what we do is we do a lot of surveys to please as we go along. And I'm here with my assistant, Zared Jimenez Ortiz, and she will be putting the surveys as we go on the chat so that you can take advantage of those surveys because we have to make a lot of decisions today. Entonces, esta reunión es interactiva y eso quiere decir que su voz cuenta muchísimo. Así que es muy importante que nos indique lo que usted desea y lo hacemos a través de encuestas. Y mi asistente, que es Zare Jiménez Ortiz, les va a dar la información en el chat. Okay. All right. So, so here is the Title I meeting for today. And we have to do several Title I meetings. One is in September. For those families who are not able to participate today, we do another one on the 23rd at 6 p.m. All right, so Inwood Academy for Leadership is a charter school, and the mission is to empower students in Inwood and Washington Heights. And of course, we extended into the Bronx to become agents for change through community-focused leadership, character development, and college preparedness. So it's very important for us as a families to know the 3 C's: community focus, character development, and college preparedness. Nuestra escuela tiene la misión de capacitar a los estudiantes de Inwood, Washington Heights, y claro está, que se extiende al Bronx para que se conviertan en agentes de cambio a través del liderazgo centrado en la comunidad, desarrollo de carácter y preparación a la universidad. En inglés todo empieza por C y los conocemos como las 3 Cs: comunidad, carácter y la otra no sale el español, pero es college. Okay. So why is this important? We don't, just to give you an overview, during the pandemic, there were a lot of things that we were not able to do. And as you know, we are a school that goes all the way through college, in the sense that we support our students in college. So for us, in the part of college and career readiness, there were a lot of things that we were not able to do. As government, as colleges were not able to do, all because of the pandemic. And that meant that kids were not able to take the Regents exam. They were not able to take the SATs. A lot of the exams were waived. So how can a college or university tell that your child is doing well to prepare for college, for that life as college? And for that, we are so excited because of the way our school is set up. Entonces, quiero decirles que en esta pandemia, desde cuando empezó, no solamente quitó la oportunidad de que nuestros niños vinieran a la escuela, sino también las oportunidades para que ellos
estuvieran tomando los exámenes universitarios. Entonces, ellos no pudieron tomar los exámenes de SATs, de regentes, y muchos de los exámenes, si pasaba la clase, pasó el examen. Entonces, ¿cómo sabe una universidad si su niño está preparado para ese camino universitario? Entonces, lo excitante es que nuestra escuela, de la forma que está diseñada con las 3 Cs, entonces es una forma que nos permite ayudarlos, porque lo que hacen las universidades es mirar un portafolio de cómo el niño está desarrollando su carácter y su carácter y, claro, su servicio comunitario, cómo ha sido un líder. Entonces, en ese sentido, es por esto que nosotros tenemos que prepararnos para este año, así como años anteriores, para que su niño tenga un portafolio, cosa de que en el futuro ya le vaya a abrir puertas a internados o pasantías, a becas, y claro está, para que tenga muchas opciones para universidad. So this that we're creating is like a portfolio of things that your child can give them open doors for internships, for better schools, for scholarships. And so that's why we're doing it. And obviously it's one of the results, but obviously this is a way for us as parents to build our children to be ready for those leadership roles in the future. Claro está, esto es algo que sale bien, pero en sí el propósito es que nuestros niños en verdad estén bien preparados cuando salgan y se van desarrollando, practicando esos rasgos de liderazgo y tengan las oportunidades de practicarlos. So, for example, all of the events that we provide are ideas that come from parents. And they are either needs that they say, I want this, I want that, I don't know how it works. But these are all come from parents. And also because I work with the community, so I bring them together. So for example, we did here, you can see in a picture, you see Giovanni Marte, who's our leader in events. And here is, we did this for Thanksgiving, and we did giveaways for food. Here we have another parent, Luis Ruiz, with his son. They're doing World Vision, and they're folding clothes and preparing them for the families who were affected by the fires in California. And on top, we have Hike the Heights. These are families who were hiking for a cause, and this hike extended even, it went to Europe, the different groups of hikes, and that it's something that children can put in their resumes, that this is something, aside from the fun that they had, aside from the, community building, aside from feeling like they're doing something for their community. So these are things that were done last year in spite of the pandemic. And so now we have to plan, what are we doing for this year? Entonces aquí le digo, la foto sale Giovanni Marte, por ejemplo, que es nuestra líder de eventos, haciendo repartición de Thanksgiving, de la acción de gracias en nuestra comunidad. Está Luis Ruiz con su hijo, fueron uno de los muchos que participaron con la Visión Mundial, doblando ropa, que iba a ir a las familias afectadas por los fuegos en California. Y arriba está la caminata por los altos de Washington Heights, que son con los parques, y eso fue un evento en unión con Columbia University, la Universidad de Columbia, del sector de salud pública. Y entonces esto lo hicieron por toda Europa también, no solo en Estados Unidos. Entonces nosotros fuimos parte de esto. Y lo vamos a hacer también este año, pero esto todo es unión de la comunidad que está, pues nosotros vivimos en Nueva York, nos abre muchas puertas, y también porque
son ideas de las familias. Entonces, ahora lo que vamos a discutir es, ¿qué vamos a hacer hoy? Y de nuevo, son familias que nos dicen, lo vamos a hacer como Barbie Chávez. Y claro está nuestra gran presidente, Carmen Pichardo, que viene con muchas ideas. Y hoy, la que nos dirige también es nuestra representante de título 1, Elizabeth Gamero, que también, muy lindas ideas que también tiene para nuestras familias. So again, this is all families are the ones who are at the helm, and we have our wonderful families like Barbie Chavez, who says, okay, let's go walking, let's do this, let's do that, and is always at the helm. Carmen Pichardo, who's our president, who's amazing and brings all the wonderful ideas for our community. And Elizabeth Gamero, who does a Title I and has a great ideas for you through coffee hour to just be able to connect and so that we can be our best for our children. So how do we start? Well, the first one is we use the calendar. And right now yesterday started with the Hispanic Heritage Month, and it's from September 15th to October 15th. So we're celebrating Hispanic Heritage Month. But how do we do it? We have to start with, well, what do you want to do for Hispanic Heritage Month? And anybody who participates will get a t-shirt. And so this will be how the t-shirt is going to look like. Somos Inwood Strong. And please, Azari will post this on the chat right now to please complete this survey, because we need your t-shirt size and you need your child's size today so that we can order it so that by October 15, it will be ready. And so what are we going to do? Well, we thought, let's do it like chopped. We give you rice, beans, salt, and oil for those families who want to participate. And you take those ingredients and take it home and create a dish. It doesn't have just to be those ingredients. You can add more things, make it your own, but it has to be with your child. You have to take photos, right? Or take a video and show them to us, because then it will be entered into this contest. And then those who win for presentation, we'll give them again the ingredients, and then you bring it for a food tasting. And that will be for us to do it October 15th. So, but everybody who participates in this event and send me their photos and their videos, then we'll give them a t-shirt. So that was one idea. Another family said, well, how about if we do a music contest instead? If you're talented and want to do it instead, but it has to be parent and child, because again, we're building leadership, we're building community, we're building pride in what we have, not just, imposing another culture. No, we have a rich culture, and your child is important that your child feels proud of all that they have, and you have a lot. So let's be proud of that. And so it has to be connected. And so if it is music, it has to be you and your child dancing a typical dance from your country. It doesn't have to be like something cultural now. It has to be from your country, because you're representing your country or your region. So it has to be very with the dress or with the, whatever it is. So do complete this survey and tell us, okay? Entonces, vamos a celebrar el mes de la hispanidad. Entonces, es muy importante que yo sepa cuál es la talla suya y la de su hijo si usted quiere participar en este evento. ¿Y qué es el evento? Bueno, está en contienda, no se sabe si va a ser un concurso de comida o un concurso de música. Pero lo que sí se sabe es que tiene que ser entre el padre y el hijo unido, o la abuela y el hijo, lo que es cosa que familia y el niño, porque de nuevo estamos creando ese sentido de orgullo en nuestra raza, en lo que traemos de nuestros ancestros, y para que ellos se sientan la riqueza que traen. Que ellos no es que empiezan como cero en busca y empezar, no, ellos traen sus ancestros, su antepasado, todo eso trae una riqueza de su cultura.
y que se sientan bien por tener toda esa riqueza. Y entonces, si lo hacemos de comida, nosotros le vamos a dar a los que participen y por eso tienen que entrar ahí a esa página, está en el chat, Zare la puso, y es que diga si quiere participar, nos dice su talla, nos dice la talla de del niño, y si quiere otro miembro de su familia también participar, pues díganos el nombre y la talla de esa persona. Y la cosa es que nos diga si quieren, nosotros le compramos arroz a los que participan, arroz, habichuela, aceite y sal. Y le damos esos ingredientes. Usted, claro, puede agregar más, lo hace lo suyo, como lo quiera hacer, pero eso sí, de nuevo, usted y su hijo, y tienen que mostrarnos en video o fotos, porque eso es un concurso, se va a discernir cuál es el mejor de presentación. Y al que gane, entonces pasa a la siguiente etapa, que es de ya prueba. Le damos otra vez la comida y usted prepara y lo trae aquí a la escuela y se hace, ya prueban el mejor que supo más y entonces ahí se gana el premio mayor. ¿Ok? Entonces, ese es uno. El otro es si es música, porque hay familias que me dicen, no, yo quiero hacer más bien música. Entonces, si es con música, por ejemplo, usted y su hijo bailando un baile típico, pero tiene que ser típico, no algo de la moda de ahora, no tiene que ser típico de sus ancestros. Entonces, con su vestuario, con todo, tiene que hacer las cosas como salga mejor representando su música, cosa que su niño en verdad aprenda, cosa de su cultura. So I want to show you, for example, these are the winners from one of these food contests that we did. Ana Coste and Isaiah Reyes are some of the winners. And Isaiah created a lovely, presentation about his food. And they came together and then they showcased their recipe and somebody tasted and they won. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo de Ana Coste con su niño. Estas fueron las camisetas que se diseñaron para ese entonces y su niño hizo su pancarta, hizo las fotos, lo que aprendió, la receta y aquí trajeron lo de comer y ellos fueron los que ganaron por lindo, delicioso que quedó. Okay, so please tell us, go to now and sign up for this because we have to order the t-shirts today. Así que por favor, llenen esta tinyurl.com/IL Somos. Y por favor, hágalo hoy para que yo sepa los que están, porque vamos a ordenar las camisetas hoy. Okay, any questions about that? ¿Alguna pregunta? Okay, so we move on. So the next thing is we're building community again we're fighting a pandemic, right? We just found out there were cases in 6th grade. So we have to put those kids in quarantine. And sadly, our grades in middle school, they don't even have the option to be vaccinated. And we do have families who are telling me, I'm high risk, this is a risk. So please, they tell me, please tell others to get vaccinated. Okay, so please sign up. We will start initiative with a public service announcement. That means that we're gonna put together a video. So tell us if you wanna be part of that video and let us know by September 17th so we can start, because we will have to hire somebody to record it. And so it will look professional. And again, this is an opportunity for your child to say, this is what I'm doing for my community, encouraging others to be vaccinated and why. So if you're vaccinated, but your child is not vaccinated and you want to be part of it, again, you can come with your child and say, your child can say, I wish I could be vaccinated. Please be vaccinated. My mom is vaccinated. And again, this is opportunities for the children
to, again, create a portfolio. What did you do during the pandemic? Well, I promoted for everybody to stay healthy. I keep my mask on, and I wish I could get vaccinated. So sign up. La otra cosa es que tengo muchas familias que me dicen, soy de alto riesgo, sé lo importante que es llevar a mi niño a la escuela, pero por favor, dígale a todos que se vacunen. Ok, entonces te escucho. Lo que hemos hecho es, vamos a crear un video promoviendo la salud pública y así que si quieres participar, aquí está en el tinyurl.com/, we are IL strong, y ahí tú te puedes inscribir y decir si, si quieres ser parte de este, aquí nos dices el nombre del estudiante, si está vacunado, y aquí nos dice cuándo puedes tú venir para que, porque tenemos que contratar a alguien para que haga un video y que se vea bien bonito, ¿verdad? So please let us know. The deadline for that is September 17th. Any questions? Okay, so moving on. Then the other thing is we have, and this is from the wellness team. And again, these are ideas that Carmen Pichardo is bringing in, is walk for a cause. So they love doing Hike the Heights that I showed before. And so they said, let's do it not just once a year, let's do it monthly. Okay, so we are teaming up, thanks to Carmen Pichardo, we're teaming up with Assemblywoman Carmen de la Rosa. This is here, this photo in at a school that she gave a talk. And let's do, the cause for this fall is cleaning Washington Heights. So we pick up, if you want to be part of it, tell us, and we just gonna take a broom and start cleaning our streets. So just again, just go here, and you just tell us your name, your sizes. Again, we're also gonna give you t-shirts, and how many people are gonna come do that, so we can have enough things for your family and to arrange this. Now, just as a note, this is going to be on a Wednesday after school. I don't know which Wednesday yet, but this is so far what's been selected is a Wednesday after school, just because our school is half a day. Okay. So ahora, la otra cosa que estamos promocionando es caminatas con causa. Y es, ¿cuál es el propósito? Bueno, en nosotros, en el grupo de bienestar, nos dijo, ¿por qué solo hacer la caminata de los Altos Manhattan una vez al año? Hagámoslo mensual, hagamos por temporada. Entonces, gracias a Carmen Pichardo, nuestra presidente, nos unimos con Carmen de la Rosa a decir, bueno, ¿cuáles son los propósitos, las causas que tiene ella? Y una de ellas es limpiar a Washington Heights. Entonces, nos vamos a unir, cogemos una escoba y nos vamos a barrer. Entonces, díganos quiénes quieren participar en esto. Lo que sí es que note que va a ser un miércoles, por lo que nosotros terminamos temprano los miércoles. Y entonces nos vamos a unir. Nos podemos unir con el programa después de la escuela. Y entonces díganos, pero tiene que ser los padres, de nuevo, siempre estos padres con niños. ¿Por qué? Porque esta edad es cuando ellos se separan más de uno y uno pierde influencia. Pero si nos ven los padres con los niños en causa, entonces ellos van a siempre contar en una bonita relación con nosotros. Okay? So the other thing is, like, remember, this is not just like, oh, I'll let my child go and they take care of it. No, because there is a reason why we do this with you. Because at middle school and high school, kids tend to go on their own. And you count less and their friends count more. So the more opportunities we create for you to be together, for you to build those relationships, for you to be still an influence in your child, the best. So that's why it's so important that all these initiatives are together. Parent and child. You have a lot to contribute. Okay, oh, any questions about Walk for a Cause? So please fill out those surveys.
And then the other one is for Thanksgiving, what we're going to do, we have here in our school dress down days. So you can come dressed down, you don't have to wear a uniform, but pay $1. So what do we do with that dollar? Well, this year we're going to adopt a hospital to thank. So if you work at a hospital, tell us, tell us which hospital to pick. So again, you just, give us this, fill out this form. And again, this form is for hospitals, and you tell us, we want to send a lunch to the workers in a specific wing. So for example, I saw Lucy today, and she works at the Children's Hospital, Columbian Presbyterian Children's Hospital in the ER. So, I asked Lucy, please take this survey and tell us what's the name of the person who I should contact. So when the time comes for Thanksgiving, then we send lunches to all the nurses or lunches to all the technicians. So tell us what's your preference, and the workers that come from the most hospital, then that's where we pick that hospital. The most IL workers we have, that's what we pick. ¿Ok? Entonces, la otra es que nosotros los miércoles, un miércoles, a veces hacemos que los niños le permitimos que vengan sin uniforme. Lo que sí es que pedimos que nos entreguen $1 por no venir en uniforme. Entonces, ¿qué hacemos con ese dólar? Pues entonces nosotros para el Día de Acción de Gracias, para noviembre, lo que vamos a hacer es que vamos a adoptar un hospital. Y así que díganos si usted trabaja en un hospital o si tiene parientes o alguien que trabaja en un hospital, díganos cuál hospital beneficiar, pero no para las personas que están en ese hospital, sino, digo yo, los pacientes, sino usted, los trabajadores, los técnicos, los enfermeros, los que están al frente, que le ha dado esta pandemia tan duro. Entonces nosotros le damos... díganos cuál es el hospital, pero nos diga exactamente. Por ejemplo, Lucy esta mañana me dijo, que ella trabaja en el New York Presbyterian, en el Children's Hospital, en la sección de emergencia infantil. Entonces, digo, ok, Lucy, entonces dame el nombre de la persona a quien contactar, porque si tengo bastantes personas que trabajan en ese hospital, que son de la escuela, no tiene que ser la misma unidad, pues entonces yo les voy a mandar el contacto, dame el contacto para cuando llegue el día de noviembre, entonces nosotros le mandamos ese almuerzo con el dinero que hayamos recaudado. Okay. So please let us know. Again, this is something that, what did you do? Well, we each put a little bit, and then together we can make an impact. Eso de nuevo, ¿qué podemos hacer? Cada uno nuestro granito de arena. Nuestro granito a lo mejor no hace nada, pero si todos lo unimos, pues hacemos un buen plato de arroz. o sea, como que dice, si tú retiras una piedrita en un lago, entonces eso va a hacer como más ondas en el agua, ¿verdad? Entonces, entre más grande la piedrita, más grande se va a hacer la repercusión. Entonces, eso es lo que queremos, tener impacto en nuestra comunidad. So that's why it's so important for you to tell us what all these things. Okay. Any questions so far? Okay. So I'm moving on to the next thing is, we have received your surveys about equipping classes for parents, and so we do have them. So thank you so much for participating and letting us know what classes. So we will have Circle of Security for parents in Spanish. We will have yoga instead of Zumba on Wednesdays at 7, starting in October. We will have, because as parents wanted us to have college trips and more classes about college and career readiness, FAFSA and all that. So we will have that per grade. So we will have more of those. And big thing for today, because of the day and age we live in, and wellness is so important. That was the topic that was
picked by our wellness family council. It's Wellness is Big. We're picking this book, 13 Things Mentally Strong Parents Don't Do. Our children have been acting, have been through so much through this pandemic emotionally. And this is a way for us to equip ourselves to know how to react when our children act up, what to say when our children doesn't want to engage. So these are good things for us to do. Ahora, la siguiente para la parte de preparación universitaria, ya nosotros vimos las encuestas de todos los padres que participaron de las clases que quieren tomar y sí vamos a tener las clases de círculo de seguridad en español. Vamos a tener yoga, las clases de círculo de seguridad empiezan en octubre. Yoga empieza también en octubre, miércoles a las 7 de la noche. Y sí, vamos a tener, los padres nos pidieron paseos a universidades, nos pidieron recibir más información sobre las universidades, cómo prepararse económicamente, oportunidades también si su niño es un dreamer. Y también otra cosa que es como el grupo de bienestar nos dice cómo estar enfocados más en la salud mental. Nuestros niños han pasado por muchas dificultades al estar aislados y esta es la etapa en que ellos se desarrollan mucho en unión con otros, en socializándose. Entonces, a lo mejor algunos han tenido problemas de salud mental, otros han tenido ansiedad, otros no quieren participar, están decaídos. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos cuando nuestros niños no están actuando de la forma que uno cree deberían actuar? Entonces, vamos a leer este libro. Que es 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen. Y está en español, así que por favor, únase si quiere ser parte de este círculo de lectura y si quiere ser un líder del grupito, porque queremos formar varios grupitos y entonces díganos a qué hora le conviene y si quiere que lo entrenemos para ser líder y qué idioma prefiere. So let us know if you want to be part of this book club. If you want to lead a club, we can train you to be a leader. And also let us know the time and the language that you prefer, English or Spanish. Ok, veo la mano levantada de Carmen, nuestra presidente. Carmen, ¿sigue? Buenos días. Quise dejar una cuantas preguntas ya que se han hablado. Por ejemplo, la comida ya tiene fecha y todo eso, porque quisiera unirme al sorteo, pero tendría que saber más o menos las fechas o todavía no se ha cuadrado eso. Bueno, la fecha para hacer ya el concurso es octubre 15. Octubre 15, no octubre 15. Pero el asunto de si se va a hacer la comida o si se va al concurso de música, pues hoy, por favor, hoy se decide si va a ser música o comida, porque nosotros no tenemos entonces que ordenar la camiseta, ordenar la comida, ordenar todo esto y saber cuántas personas se quieren unir para ya empezar el grupo. Ok, ¿y en música sería karaoke o sería...? Música tendría que ser típico, o sea que por ejemplo... de su país, del país. Por ejemplo, yo soy colombiana, entonces yo, si fuera de la costa... Va a cantar de tu música. Voy a hacer... o voy a cantar o a bailar el merengue, bachata. Tiene que ser pero es algo bien típico, o sea, ya tiene que ser con mi vestido típico, con mi sombrero, tiene que ser bien típico, no tiene que ser. Entonces, para que en verdad es presentación y cosa típica, y entonces se decide y para nosotros apoyarle con lo que necesite. Ok, la próxima pregunta que tengo es en cuanto al video. ¿Se va a hacer por Zoom siempre o
No, O, ya tenemos una persona que vamos a contratar y es para que haga el video porque lo quieren hacer bien profesional, para que al final su niño tenga mm, su buen video profesional. ok, pero Entonces, serían los padres y el niño, ¿verdad? el padre del niño viniendo aquí a la escuela. Oh, perfecto. Ok. Entonces nos Bueno, avisa. pues hay que llenar la aplicación para uno participar. Ujú, ujú. Ok, bueno, entonces yo creo que estoy contestada. Gracias. Thank you for your questions, Carmen. And she was, again, our president, our family council, and who brings us so many wonderful ideas. And what she was saying is for the Hispanic Heritage Month, we are celebrating, again, the date is October 15th. That means that we have to know today how many t-shirts we order, and so that we can be ready by October 15th to give you your t-shirt. And so please, please, please fill out that survey, IL Somos, with tinyurl.com/IL Somos. And in terms of what she was asking, in terms of if it were to be music, it has to be something very typical from your own region, where you come from. So for example, if it were me, I come from Colombia, so it would be, the dance will be like, say, mapale with my hat and my special white dress and all this stuff. And again, it would be dancing the mapale with my child. So something like that. If it is music, you'll be singing, a special song from very typical, or playing the guitar, whatever it is. So it has to be, again, together. And then for the public service announcement, again, it will be, again, with your child and you participating together and promoting this for the community. And you will come, let us know when you can come, so we have a videographer to record you, and so the quality of the event is good. Good question. Thank you, Carmen. All right, so next, just again, it's very important that you let us know what's the best times for us to connect. Right now we have Elizabeth Pinos, she's a representative for Title I, and she's ready to train along with us, to train the next person to be the Title I representative. And the main thing that she's bringing us is the coffee hour. And the coffee hour is a time for us to just, as parents, to just unload. Sometimes we carry so many things, and by the time we get home, and our child says, Mom, what time is it? And we blow up because we carry so much. And so this is a time to just unload between parents. This is happening. Or, I wonder, if you experience this, it's a support group, and it's coffee hour. It's not for you to learn anything new. It's not for you to get more information, because sometimes we get so much information that we're like oversaturated. And this is the time to just let me clear my mind. What's important? Let me think long term and reflect together. So this is the purpose of coffee hour. And again, very important that you fill out those times here at IL Parents, so that we know what's the best time for you to be part of this and take part of the coffee break, so that we can, help you out and just make sure that we're our best for our kids. La otra cosa es, Elizabeth Pinos es nuestra representante de Título 1 y ella nos trae una linda forma de nosotros conectarnos, que es el cafecito, el brequecito. El cafecito es un tiempo para nosotros los padres a veces tenemos tanta información, tanta cosa, que nosotros somos malabaristas y tantas bolas que llevamos en el aire, que a veces nada más los niños llegamos a nuestra casa y nuestro niño, mami, ¿qué hora es? Y ya explotamos y no sabemos por qué. Y es porque llevamos tan cargados. Entonces el cafecito es para nosotros, para ser parte del cafecito simplemente nos dice qué día le conviene mejor y si quiere ser parte. Y entonces se unen. Y este es un tiempecito también para uno pensar a largo plazo, ¿ok? Me viene tanto, déjame pensar, que a veces no coordino. Y entre padres nos apoyamos como grupito.
Así que es muy importante y también ella entrena a la persona para que lidere el cafecito porque eso todo, no es solo en los hombros de ella, sino se expande a todos y nos tomamos el tiempo y todo esto por ahora es virtual. So I just want to point out that all these Zoom meetings, they're all virtual for now. Obviously, for the presentation for Hispanic Heritage Month at the beginning is all the photos, the videos, and all this stuff. But when you win and you're some finalists, then you can come into the school and bring your dish, and then yes, that the food tasting comes up. Or if you're so dance, then you come and perform. So that's when we can do. And I just want to point out also for let me see. Oh wait. Here, September 22nd, if your child is in 12th grade, then we're inviting our senior parents to come to the school to apply for federal aid for college because the time is ticking. October 1st is you have to be ready to get all the money from FAFSA, from the federal aid. So please put it on your calendar. I'll keep reminding you, but I just thought of reminding you right now. Okay, so now what's the big picture? Again, we want to be families engaged, families that they are equipped, and families that are empowered. So for that, we have different ways of where we come together and we create the parent compact, the parent engagement policy, the parent engagement plan, and that's all found in our website. Oops, I put the wrong link there, sorry. Let me see. You go to inwoodacademy.org. Actually, this is best. And then your family engagement, and this is for families who don't know about it. And then you go all the way, and this is where you can find anything. And you go all the way to Title I. And here you find all those things. Now, what you find here is from last year. So you see, and we have to update it to make sure that you agree with it. If you want to make some changes, we will have that done. But that's why we're having this Title I meeting, so that your voice and we work together in community. So we have new dates for middle school and high school parent progress reports. And that's, we want to make sure that you're aware of those things. And that you're well informed. So, la otra cosa que le estaba diciendo es que cuál es sí, a largo plazo, cuál es el plan. De nuevo, tenemos que tener un plan de participación, una política de participación de los padres y también un pacto entre la escuela y las familias. Y todo se encuentra aquí en familias, en inwoodacademy.org. Se va a inwoodacademy.org y de nuevo usted va a traduce su página al español, escoge la banderita de España y entonces se va a familias, a compromiso familiar y luego, y aquí esta página debería usted sabérsela de memoria porque aquí es donde ponen todo. La lista de utensilios, cuándo son los equipos de atletismo, los uniformes, los manuales, el plan de reingreso, lo de las vacunas, los menús de comida, y así muchas cosas. Y aquí está el título 1 y es donde tenemos toda la información del plan de participación, la política de participación y el pacto con los padres. Y ahorita por ahora lo tenemos todo el año pasado porque tenemos que asegurarnos que usted esté bien y hagamos los cambios porque de nuevo no es solo la escuela sino también los padres que tienen nos dicen lo que piensan. Y so then after that, the main thing that you should know is, again, when our colleges or schools, they're going to look at the attendance. Again, during this pandemic time, they're not going to look at what are the grades in a SAT or PSAT or Regents. They're going to look at the attendance because that shows perseverance, that shows consistency, that shows responsibility,
And so the attendance is huge, just so you know. So, muy importante, especialmente ahora durante este tiempo de pandemia, las otras escuelas, si su niño va a una escuela secundaria diferente a la nuestra, pero claro está la nuestra también, universidades, al no ellos no tener unos récords de, digamos, porque inequidad hay si una escuela pudo tomar exámenes y prepararse para los exámenes de preparación universitaria y otra no, pues hay inequidad. Entonces, ellos no van a contar los exámenes, ni han contado desde que empezó esta pandemia, no han contado los exámenes de regentes, no han contado los exámenes de SATs, PSATs. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Lo que cuenta es la asistencia. Entonces ellos miran los récords de las escuelas y ellos miran porque esto revela si hay persistencia, si hay perseverancia, si hay responsabilidad, si la persona está tomando en verdad su educación en serio. Entonces la asistencia es una de las cosas que ellos miran mucho. Y también por ser título 1 es como ellos dan el dinero de la pandemia. O sea, so the other thing is, based on the attendance, is how they get the money for the PEBT, la tarjeta de la pandemia. Muchos de ustedes recibieron $420 el año pasado, que fue dinero de pandemia por no haber podido venir aquí a la escuela a tomar el desayuno y el almuerzo. Entonces, ellos calcularon cuántas veces tomó su niño desayuno y almuerzo en la escuela, hubiera tomado ese desayuno y almuerzo, y entonces, ¿cómo lo calculan? Ellos miran por ser escuela pública, miran nuestros registros, o sea, su dirección y su correo electrónico, y luego miran la asistencia, nos piden a nosotros la asistencia. Y basado en eso calculan cuántas las personas van a recibir. Entonces, eso toma tiempo para ellos calcular y a nosotros ahorita, para el próximo año, empieza ahorita en septiembre, mitad de septiembre, o sea que hasta ahora está empezando. So, si usted me dice, yo a la vecina le llegó y a mí no me ha llegado nada, es porque nuestra escuela hasta ahora empieza a mitad de septiembre, o sea, hasta ahora está empezando. Entonces, so this is very important, for example, because we're a Title I school, that this is how they determine the pandemic card that you should have received, or through the food stamps or Medicaid. And what they look at is the attendance records. And they look, because it's a public school, they're going to look at our addresses, that your address is correct. So that is, so, the address that we have, that's what they look, the email addresses, and they also look at the attendance records. And because they calculate how much, if your child would have been in school, how many times would they have been here at our school having lunch or breakfast. So that's how they calculate. And so attendance is very important. All right, so, and our goal to help you with attendance is to make sure that you are well connected to Alma. Alma, again, is our portal that gives you the directory, the calendar. If you say, my school is closed, but my friend's school isn't closed, how do you know? Go to the calendar. What classes your child is in, what's the attendance, and of course the survey that you have to take every Wednesday. So very important is this information. And if you can please mute yourself for now. Ok, so muy importante para nosotros ayudarlos con la participación del niño es que usted esté bien informado y lo hacemos a través de esta plataforma que se llama Alma. Y de nuevo ahí le chequea, usted puede ver los anuncios, puede ver el calendario. Muchas veces, digamos, hoy las otras escuelas públicas estaban cerradas por Yom Kippur, nosotros no estamos cerrados, las clases que su niño está tomando, la asistencia y claro, está muy importante esta encuesta de COVID que lo tiene que llenar cada miércoles en la tarde. Martes en la tarde, miércoles a más tardar a las 7:15, todos los miércoles a las 7:15 ya debe estar hecho. Y entonces es muy importante que todas las familias estén conectadas a Alma. Y aquí le muestro, por ejemplo, si esta persona, por ejemplo, está Anabel, déjeme verlo, Anabel en otro año, déjeme ver si la tengo aquí. Digamos, acá está el calendario, como dice negro es que están los días cerrados,
naranja fue que esta niña no vino, y verde es que todos los días que han estado presentes, ¿ve? Y también si se ve en overview, sí, déjeme ver si esto como es una de mentiras, no es de verdad. Déjeme ver si le tengo otra fecha que sea de mentiras. Let me see then. Let's go, Janice. Nope. Bueno, lamentablemente no tengo aquí y no le puedo mostrar una de verdad porque no puedo dar información que no es de la persona. Okay, aquí lo encontré. Okay, sale el nombre. So as you can see, this is a makeup. It's not real because I can't show you one for real, but it tells you when your child was in first class, which class, who's the teacher. And then it also says, how in our system, it also says what's the grade. You don't have to wait till parent-teacher conferences to find out how your child is doing. Already, it will have next to it in our system, it will have how much Janice will be getting in social studies. So this is something that it's available for you right now. So please connect to this system. La otra cosa es que, digamos, aquí usted, a través de Alma, usted va a poder ver qué clases, a qué hora empieza su primera clase, si está a tal hora, usted dice, ahí está tomando tal otra clase, quién es el profesor, y también aquí con nosotros, aquí no se ve, pero nosotros también damos la calificación que está teniendo su niño, o sea que no se tiene que esperar hasta que le den los reportes de progreso, ni se tiene que esperar hasta que le den las calificaciones en conferencias de padres y maestros para saber cómo le está yendo a su niño. So, very important that you get connected to Alma. And how do you do, it's good for you to go, if you go to YouTube and, you go to YouTube and then you go to Inwood Academy for Leadership, and then you go to our school, so it goes to, you have how to set up Alma account and you watch the video and it shows you right there the video. La otra cosa es que usted se puede ir a nuestro canal de YouTube y mostrar sobre el video de Alma, de cómo activar su cuenta. Y aquí también ponemos otros eventos. If you miss the orientations for expectation nights this week, we will have the videos right here on our YouTube channel. And we will be sending you all the information that you missed. Aquí está bien, si usted se perdió los videos de expectativas, de noches de expectativas, esta semana en la escuela intermedia, aquí también vamos a poner los videos. Okay, so very important, watch the video, email us, email Zaret.Jimenez, and Zaret, if you can put that on the chat, so that they can email you from 9 to 3 so that we can help you. And also, we have other videos. That is Cyber Tech Mondays, and it's with Martyrs, and that will give you information as to how to set up your account. And you every Monday at 11 you can join her for any technical issues that you may have, so that you can get well connected. The last one she did was on Class Dojo, and we will put that up before this weekend. La otra cosa es que, por favor, si usted no está conectado con Alma todavía, por favor contacte a Zaret, a mi asistente, zaret.jimenez@ialcs.org, lunes a viernes de 9 a 3, y ella le ayuda para conectarse. Y también vea que nosotros tenemos a Martyrs Liriano, que ella nos da clases. En la última clase que nos dio fue este lunes, siempre son los lunes a las 11, y nos dio una clase de Class Dojo, así que se puede unir a ella los lunes si tiene alguna pregunta a las 11 a.m. Okay, so next is, so who pays for all these funds, for all t-shirts, all this stuff, and participation and things like that? Well, we get 1% of the Title I funds is allocated for parent engagement. So, ¿quién paga por todo esto? Un total de 1% de los fondos que recibimos de título 1 da para la participación de los padres. Así que esto lo hacemos. Y entonces,
But very important for you to be able to get the funds for the PEBT card. If you say to me, I haven't received any money, the government didn't give me any money. The school is supposed to give us the money. Well, no. Again, it's the government who gives the money. And so you have to you go to My School Apps, and no es una aplicación, pero esto es un sistema que es de llenar del almuerzo. Usted entra a su zip code, digamos que es este, escoja su estado, que es New York, y entonces ahí busca y aquí pone New York City Schools. Aquí hay bastantes escuelas y usted va a escoger New York City Schools. Y entonces ya continúa. Y aquí le van a pedir, dice que usted tiene que tener información de los nombres de las personas que viven con usted, de los niños, de la fecha de nacimiento, y cuánto ganan. Y es muy importante que usted ponga, hay una opción que diga, si no quiere no lo ponga, pero es muy importante que lo ponga para que eso le expedita su todo, y entonces puede poner, digamos, yo gano $100 a la semana, entonces semanal, y lo pone. Y si usted necesita ayuda con esto, también puede venir a nuestra oficina y nosotros le ayudamos con esto. So very important with My School Apps, there is a video on YouTube. If you go to YouTube and you go to My School Apps, tutorial in Spanish and tutorial in English, and you will see that they have the English and in Spanish, and you go step by step. And again, this will help you to get the money for your pandemic card. So if you haven't received it, every year you have to do it. Don't say that, well, I just did it last year. Well, you got to do it again. It's very important that you do it again. Es muy importante que si usted dice, yo ya llené esa aplicación el año pasado, cada año lo tiene que llenar. Así que por favor, vuelva y llénelo, porque eso ayuda muchísimo de nuevo, para que usted reciba dinero en su casa de la tarjeta de pandemia, o si no a través de las SNAP, food stamps, cupones de alimento, o su Medicaid. Así que eso le van poniendo ahí el dinero. O sea que es muy importante que usted lo llene, y de nuevo, si no sabe llenarlo, puede traerlo aquí para que nosotros lo ayudemos a llenarlo, o simplemente vea el video que está en YouTube. Está la tutoría en español y está la tutoría en inglés. Pero muy importante que lo llene, y ya de nuevo le van a pedir los nombres de ingresos de cada miembro de su hogar, y le van a pedir la fecha de nacimiento, y le pueden pedir esto también para su correo electrónico o un número de teléfono para que la oficina de alimentos escolares se pueda comunicar con usted sobre el estado de su solicitud. La oficina de alimentos escolares es la que sabe cómo está la solicitud suya. Okay, so again, aside from the Title I money that goes from family engagement, we also have a set aside funding for students in temporary housing. And again, this is families who are in shelters, or if the federal government determines that you are in temporary housing, and based on all the census or what, I don't know exactly how they get that, but they give us who are the families who are in temporary housing. La otra cosa es que parte del dinero de título 1 pone un fondo aparte para estudiantes en vivienda temporal. Esto quiere decir los que están en vivienda de refugio, o si el gobierno determina que usted califica por lo que están viviendo más de una persona, de una familia en su hogar, y ellos lo determinan. O sea, no es que si usted me dice así es, no, el mismo gobierno me manda un listado de familias que califican. So even if you tell me, it doesn't mean that you qualify, but definitely, if you tell me, then I can work with the government to find out if you qualify, so that you get the money for this. So what kind of money is this? Well, one is, I want you to be aware that busing, you qualify for busing if you're in a shelter for 5th and 6th grade, or if you take the subway, only if you're in a shelter. Cannot be doubled up. It's only in a shelter.
And you can get a Metro card. The parent can get a Metro card to come with the student to the school. Okay, and also qualifies for busing if you're in 7th and 8th grade with an IEP, even if it's not mandated in your IEP. Again, it's only if you're in a shelter. Okay, so muy importante. También quiero decirle que esto de dinero de apartado es que usted está calificando para que su niño tome el autobús. Si usted vive en un refugio y está su niño en 5º y 6º grado, y si no toma el autobús, usted como padre puede recibir un Metro Card para acompañar a su niño. El Metro Card es para los padres, pero de nuevo solo califica para recibir este Metro Card si usted vive en un refugio. Si usted no vive en un refugio, no califica. Y lo mismo, si su niño está en 7º y 8º grado y tiene un plan educativo individual por educación especial y no está que tome el autobús en su IEP, pero si usted está viviendo en un refugio, usted califica para pedir el autobús. Ahora, si usted está viviendo con varias familias en un mismo lugar que se llama doble, y su niño está en 5º y 6º grado, podemos pedir por el autobús si hay una ruta ya. Y si claro está, todos los estudiantes que le piden el transporte y ya está dentro del IP, claro, califican. Entonces, si usted está en esas categorías, usted puede entrar a esta página y para pedir el autobús, si ya le digo, si usted está sin transporte obligatorio en el 7º y 8º, o si está en doble y si hay una ruta, pues usted puede pedirla para que le den la ruta. Any questions about that? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Okay, then the other thing is just know that if you are in a shelter, we can have set aside funds for remote learning technology. So additional technology that you may need, like a hotspot, food, additional food, eyeglasses, anything that your Medicaid insurance or other sources do not cover. Tutoring or counseling, again, outside of what we provide. Definitely school uniforms and anything for counseling or emergency supplies. So, usted también, si está en refugio o está en esa clasificación de doble, vivienda doble, le podemos dar muchas cosas como tecnología, como decir si no tiene el internet, o alimentos de emergencia, o anteojos, o tutoría, o consejería, uniformes, artículos de emergencia, todo esto se lo podemos ofrecer. And that's why it's so important for us that we don't make all the decisions about the best places and all this. It's so important for you to sign up and to let us know how to best serve you. And so, tenemos el que no era, lo vamos a corregir, pero let me see. This is it. Esta es la página de transportación, muy importante que lo vea si quiere usar la excepción, y de nuevo nosotros la podemos ayudarlo a llenar. So I think that's it for today. Muy importante que completen esas encuestas. De nuevo, esto es muy interactivo en el sentido de que nosotros no podemos hacer las cosas si usted no lo hace también. Entonces, muy importante que trabajemos juntos, y la razón, de nuevo, queremos crear estos líderes para el mañana, y no lo podemos hacer sin usted. Y usted tiene mucho que aportar, porque tiene una cultura, una riqueza que hay que evaluarla, valorarla, digo yo, porque es algo que usted tiene ya, y hay cómo ayudarlo a compartirlo con sus niños y los demás. So that's it for today. Please complete those surveys.
because we need to, again, create all these opportunities that will help our children to become these leaders for tomorrow. There are a lot of opportunities with this pandemic to help one another, to show what we, to be kind, to display our values, to teach our kids our values. And so how do we do it? We can do it together with these opportunities. De nuevo, nosotros tenemos nuestros valores que vienen de casa, que son muy importantes y a veces no lo podemos compartir, no tenemos tiempo para compartirlo porque, y al mismo tiempo sus niños están bombardeados por las redes sociales que le dan otros valores. Entonces, ¿cómo nosotros como padres vamos a impartir nuestros valores a nuestros niños? Y esto es por eso muy importante que tomen ventaja de estas avenidas para que, para que tengan esas conexiones y impartan sus valores y nuestros niños se conviertan en esos líderes del mañana. Ok, so Verónica Espíritu, ¿tienes una pregunta? Sí, Miss Tatiana. Tratando de llenar ahorita los formularios de los que están poniendo, estoy llenando el que dice para club de lectura, pero por los horarios que yo veo, ¿eso es, digamos, club de lectura solamente para los padres o es compartiendo con nuestros niños? Bueno, es para los padres porque el libro es directamente para los padres. Sin embargo, si usted quiere hacer uno con su niño, hay un acompañamiento para los niños que se llama 13, pero lo único es que está en inglés, no hay en español. Y se llama 13 cosas que los niños mentalmente fuertes hacen. Y déjeme ver si le comparto la pantalla aquí. Es 13 things strong kids do, think big, feel good, act brave, y también Amy Moran. Pero lo que vamos a hacer nosotros es el de solamente el de los padres, que son 13 cosas que los padres no hacen, porque a veces muchas cosas que nosotros hacemos no nos damos cuenta y hacemos que los niños se nos separen. Entonces, esa es una. Y la otra cosa es que, aparte de eso, tenemos el círculo de seguridad que también nos enseña muchísimo a cómo trabajar juntos con nuestros niños para saber cómo escucharlos mejor y saber qué es lo que, si a lo mejor es que estamos haciendo, uno no puede cambiar a la otra persona, pero uno puede sí cambiarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene ni idea qué es lo que está haciendo mal, pues ni modo. Entonces, esto da muchos ejemplos para poder hacer esta información. Y de nuevo, si quiere hacerlo en familia con su otro niño escuchando este libro, porque también lo tienen disponible en Audible, que es un sistema de lectura. Audible lo puede tratar gratis. Y pone ese libro y lo escuchan en casa todos y lo que hacen son escenas de, oh, fulanito hizo esto y esto y el otro se burló y esto, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Son situaciones. Entonces le va enseñando a los niños cómo hacer. Lo mismo para los padres. Oh, esto y esto hizo mi hijo y yo respondí así y tú, ¿cómo lo hubieras hecho? Eso es así. Entonces, es una forma de nosotros aprender. So, una pregunta, so good question from Mrs. Spiritus, and that is the book club only for parents? Yes, it's only for parents, it's not for kids. The book that we're doing is for parents. But if you wanted to do it for a kid, for your family, there is 13 kids, mentally strong kids too. And it's also by Amy Moran, and you can find it on Audible. And it's a good thing to just do it as a family. Let's all listen to this book together. And I highly recommend it. And then they do situations like, oh, so-and-so did this and so-and-so made fun, and what would you do, you know? And it's those things where it helps you to think about it and gives you strategies of what to do next. So I highly recommend it. But this one that we're doing, the book club, is for the parents, because sometimes we don't even know that we're doing things that are aggravating our kids because we're not even aware we're doing with
our parents did to us, and so we do it is back and forth, but we're in a total different age, and right now our kids are influenced in so many different ways. So that's why we first fix ourselves, because if we change, then they change, yeah, right? We can't change somebody else, but we can change ourselves. ¿Te respondí tu pregunta, Verónica? Sí, sí, muchas gracias. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Ok, so, si no tienen ninguna otra pregunta, por favor, si conocen más padres de esta escuela, compártales. Nosotros también lo vamos a poner todos estos links en el chat. Los vamos a mandar por correo electrónico. Por muy importante que lo llenen lo antes posible, porque de nuevo queremos empezar y asegurarnos de que nuestros niños ya empiecen a tener algo en qué pensar y levantarlos, ¿verdad? Levantarlos emocionalmente y socialmente. María Romano, tienes una pregunta. Sí, ¿cómo está? Quería saber cuál es el chat. Yo no estoy en el chat y me gustaría saber para estar, por favor. Okay, si tú tienes WhatsApp. ¿Perdón? ¿Tú tienes WhatsApp? Sí. Ok, so te vamos a agregar el grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Okay. Anybody wants to be part of WhatsApp that is not already in? You can raise your hand or let us know. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, que es donde se conecta más fácil, nos avisa y nosotros lo agregamos al grupo de WhatsApp. Permiso, sí, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Lilia Okay. Sosa. Muy bien. Le vamos a agregar. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? Already. So, ¿tiene alguna sugerencia o alguna observación o algo? Oh, perdón, permiso. Sí, Ana Cristina. Sí, yo también quisiera que me agreguen el grupo de WhatsApp, por favor. Okay. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Nuri Urbáez, dos preguntas tengo. Siga, señor Urbáez. Ok, cuando hablaban de la cocina, para cocinar los padres y eso, yo quiero estar, pero no sé si este es el enlace, porque no lo pude ver en el momento, el enlace de la cocina para mi hija y yo hacer un pastelón. Ok, muy bien. Ajá, un pastelón de plátano maduro. Ok. Pero quiero saber también la hora y el día, porque lo anoté y no lo veo aquí. Ok, entonces se llama, lo voy a poner ahorita mismo en el chat. Sí, ponlo en el WhatsApp, me conviene más en el WhatsApp, porque sí, claro, los lentes no sé, están empañados y no veo bien. En el WhatsApp, es ese. Sí. Ese es. Déjame Sí. ponerlo, ese enlace. Okay. Ajá, entonces. Fue rápido. Pónmelo en el WhatsApp. Sí, no y yo quiero saber la camiseta de la niña y la mía. Yo te lo voy a poner ahí. Es en ese enlace que usted pone. Sí, en ese enlace, en el enlace que tú mandes. Otra cosa que te quería preguntar. El día que se va a presentar eso en la escuela, ¿qué día es? El 15 de octubre. ¿A qué hora? Siempre es a las 6. ¿De la tarde? Sí, señora. Ok, perfecto. Cuando tú hablabas también de llenar, porque de la otra escuela, no sé, yo había llenado. Aunque yo esté en otra escuela, ahora en esta escuela yo necesito que ustedes me ayuden a llenar lo que yo gano y esas cosas. Yo puedo ir a la escuela para que me ayuden con eso. Sí, señora. Usted habla con Sara y le dice a qué hora puede venir. Está bien, yo la llamo directamente a la escuela. Pues está bien, gracias. Dios le bendiga y gracias. Lo mismo, que esté bien, Nuri. Bye, bye, mi amor. Bye. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Liliana, Tatiana, soy yo, María Romano.
Yo no escuché sobre esa reunión que van a tener porque tuve que entrar un poquito más tarde, porque tenía una reunión acá. ¿Qué reunión es que van a tener en octubre a las 6 de la tarde? Esa es una pregunta. Y la otra es, Tatiana, que no me le han dado los cheques que me prometieron para los muchachos. ¿Cómo yo hago? Okay, so María, la primera es que empezó ayer, de septiembre 15 a octubre 15 es el mes de la hispanidad. Entonces lo que vamos a hacer es un concurso. Entonces los padres ahorita están decidiendo qué tipo de concurso hacen, si es el concurso de comida o concurso de música. Entonces estamos haciendo una encuesta y después de esta encuesta, los padres también que quieran participar reciben una camiseta. Entonces en esa encuesta también nos dice si es la talla y qué quieren hacer, música o receta. Entonces, la receta, si todos deciden que es por comida, hasta nosotros te podemos proveer para que sea todo uniforme. Si quieres hacer que sea, digamos, nosotros te damos el arroz, la habichuela, la sal y el aceite, por ejemplo, y a los que participen. Y entonces, todos hacen algo típico, pero que tenga esos 3 ingredientes, por ejemplo. Y entonces, si quieren hacer un baile, pues tiene que ser algo típico, pero que tiene que ser de su país. Lo más importante de esto, María, es que se haga entre tú y tu niño. Entonces te voy a mostrar, por ejemplo, para que tú veas lo que fue, déjame ver, yo comparto mi pantalla, y aquí esta página, IL Somos, tinyurl.com// IAL, Inwood Academy for Leadership, IAL, Somos. Ahí vas a recibir tu camiseta y luego dice, ahí, si tú quieres concurso de comida, por ejemplo, esta mamá, Ana, y su niña, es ella, él hizo la pancarta, esa es la parte de presentación, que es la que tenga su mejor pancarta, gana, y luego traen su bizcocho, aquí trajo 3 leches, y el octubre 15 es cuando traen todos los ganadores de la su mejor pancarta, y traen su 3 leches o lo que vayan a hacer. Y en este caso ellos fueron los que ganaron. ¿Sí? Entonces, eso fue para el concurso. Ahora todavía estamos mandando la encuesta de que si quieren hacer concurso de comida o si no concurso de música. Si es de música, tiene que ser algo bien típico. O sea que, por ejemplo, tiene que ser, pues, si yo fuera la que estuviera participando, yo vengo de Colombia, la música sería el mapalé, entonces yo tendría que tener mi sombrero, mi vestido blanco, y mi baile con mi muchacho. Entonces es algo bien típico, no puede ser algo de ahora, tiene que ser algo de mis antepasados. Y en cuanto, ¿te respondí esto, mis hermanos? ¿Le respondí bien la pregunta? ¿O tiene más preguntas sobre esto? Ok, so voy a la siguiente, que es, ¿por qué no me han entregado? Sí, perdón, que no le podía dar, lo tenía en mute. Sí, gracias. Ok, ahora las camisetas. Las camisetas, lo que sucedió es que nosotros ordenamos las camisetas, pero el lugar que son Land's End todavía no las ha entregado todas. Okay. Entonces, al no tenerlas, pues no te podemos dar. Y nos dijeron que nos llegaban hasta el 14 de octubre, pero cada rato nos dicen otra fecha. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que a veces, digamos, si ya lo hemos hecho, digamos, a un niño le entregaron una grande y al otro chiquito. Entonces, si yo tengo la información, pues entonces a veces yo conecto un padre con el otro. Y ya he conectado a algunos padres que se han unido y dicen, oh, yo tengo una grande y tú te llegó la chiquita, pues nos cambiamos. Entonces, a veces, mientras tanto, ¿por qué no? Y hay otras familias que me han hecho un gran favor de decir, oh, a mí ya no me queda esa camiseta, yo te la regalo. Entonces, al otro sí le cae. Entonces, así nos estamos ayudando mientras llega el 14 de octubre. Gracias. Tengo que coger una llamada, así que muchas gracias.
Es Gracias por estar importantísimo que con tengo que nosotros. hacer. Gracias, bye. Bye. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Sí, yo, Oh, sigue. Gabriela. Gabriela, sigue, por favor. Yo quería saber si usted tiene fecha para saber cuándo es la caminata o no. Oh, todavía no tengo fecha, pero lo que sí sé es que va a ser un miércoles. O sea que si por ahora se da cuenta de si puede hacerlo algún miércoles después de la escuela. Sí, lo que pasa es que mi hijo tiene una terapia después de la escuela, entonces quería saber si tenía fecha como para ir cancelando si tengo algo. No, de nuevo, es una sola vez, es una sola vez por temporada. Oh, pero no tiene más o menos en qué mes, octubre, noviembre. En octubre. Oh, en octubre. Ok, está bien, gracias. Sí, se le da con anticipo. Ok, gracias. Así que anótese. Voy a registrarme ahora. ¿Alguna otra persona tiene preguntas? Tatiana, ¿me puede llamar cuando termine? Si puedes. Sí. Bien, gracias. Miss Espíritu, ¿usted tiene otra pregunta? No, se quedó la manita ahí desde hace rato y no se ha quitado, pero no tengo más preguntas, gracias. Okay. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Roxana Ambrosio y le quería pedir el favor si me podía agregar al grupo de WhatsApp, por favor. Muy bien. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Ok, si eso es todo, pues mil gracias por estar con nosotros y voy a mirar todos los resultados y ya les digo, les voy a mandar también esto de a WhatsApp. Voy a agregar las mamás que me dijeron a WhatsApp y nos vemos pronto. Así que el fin de semana, si pueden informarnos para las otras actividades que tenemos y hoy sí, por favor, hacen la de AEL Somos para ordenar ya las camisetas. Ok, gracias. Bye.